Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ruelas. Desde hace un tiempo colaboro en Blog Amanecer y en esta ocasión quiero presentarles un pequeño texto que forma parte de un curso más completo que me interesa presentar en estos pequeños videos alrededor de unos temas fundamentales en el budismo que pertenecen a lo que se conoce como el Abhidharma, aunque el Abhidharma es una cosa muy grande. Quiero presentar 5 conceptos clave que son los 5 skandhas o 5 montones en la traducción. Un tema, repito, fundamental en el budismo y que platicando con Elías, platicando un poco también con nuestros queridos amigos que visitan el blog Amanecer, pues decidimos también enfocarnos en nuestro gusto por el budismo. Y entonces, una de las puertas de entrada en el budismo tiene que ver con este tema fundamental de los 5 skandhas o también otra traducción sería 5 constituyentes de la persona. Para ello voy a presentarles una pequeña presentación que preparé hace un tiempo. Algunos amigos estuvieron por allí, otros será la primera vez. La intención entonces de presentar estos videos y de continuar en el diálogo es que puedan arrojar preguntas. También, si tienen aportaciones, es muy interesante. Quiero contar solamente un pequeño antecedente de por qué hago esto a nombre propio, a nombre de Manuel Ruelas. En 2020 pude estudiar la maestría. La hice alrededor de un filósofo que se llama Vasubandhu. Es muy importante en la tradición budista. Es una de las 6 joyas, como se le conoce, en el pensamiento del budismo tibetano. Y fui acompañado por un doctor, un gran maestro, Roberto García, del Colegio de México. Y a partir de su diálogo, a partir de la revisión del texto, pues en realidad terminé más enamorado, ¿no? de los temas de budismo y en particular de una escuela que se llama Yogachara o Vijnanavada, que espero llegar a algún momento a hablar de ella, pero siempre para entrarle al budismo desde el plano filosófico, que es un tema que nos importa mucho en el blog y también personalmente, es la puerta casi obligatoria es el Abhidharma, ¿no? Entonces, vamos a darle por ahí. Repito, cualquier duda, comentario es abierto. Estos videos son fundamentalmente para abrir el diálogo, para abrir en voz alta. Debo decir que yo no soy filólogo experto, yo no soy un sanskritista, soy alguien más bien que le interesa ciertos temas, se enamora, soy un fan del Buda o de muchas otras cosas, pero como buenos fans sabemos muchas pequeñas cosas, pero no necesariamente estamos en la intimidad o podemos ser una voz autorizada. Entonces, con eso en mente, quiero presentarles esto. Ok, bueno. Una de las cosas que me interesa presentarles es, lo voy a poner en los comentarios, es un pequeño texto que se llama Las religiones de Asia a partir de la modernidad, el ejemplo de la meditación budista. Es un texto póstumo que de hecho lo pudieron armar justamente también Roberto García y Alan Ruiz, alumnos de Luis Oscar Gómez, tal vez el mayor experto de budismo de la rama tibetana a nivel académico en español, que eso es muy importante porque los términos que tenemos y de lo que sabemos de budismo en español tenemos muy poco tiempo de empaparnos de esto, ¿no? Entonces Luis, en este texto justamente es un texto de 2016, él muere en 2017, entonces tenemos literalmente uno de los últimos textos que preparó. Y da unas notas críticas para entender eso, cómo la modernidad como periodo histórico, como periodo crítico, nos da o distorsiona de manera pues, natural
nuestra propia idea de qué es la meditación o qué es ese método que usan los budistas, que llamamos meditación, y que de alguna manera se ha fundido sus ideales, los de meditación budista o de su práctica, con lo que hoy conocemos como psicoterapia o bienestar psicológico. Entonces, estos dos temas, psicoterapia y meditación budista, es una buena, muy buena puerta de entrada para tener algunas, al menos un lugar donde asirnos, un lugar donde más o menos queramos iniciar a hablar de alguna cosa en común o una cosa que nos importa, tanto a los teóricos como a los prácticos, ¿no? Como qué demonios pasa por ahí. Entonces, recomendadísimo este libro. Este libro está en Kindle, está 50 pesos. También, si asisten al Colegio de México, también les pueden mandar los libros. Yo parezco vendedor de libros, pero bueno, sí se los pueden mandar. Es un libro, es un textito súper pequeño, es un booklet de 100 páginas chiquitas. Entonces me voy a abocar a los temas que aquí aborda Luis Oscar de manera breve, pero que me interesan mucho que podamos problematizar y tenerlo en cuenta. Entonces, el libro se centra en una palabra que para nosotros depende, se ha vuelto muy común, que es la palabra mindfulness. Mindfulness en sánscrito y en pali también proviene del smrti o sati en pali, que significa básicamente recordación, rememoración, memoria de alguna manera. Entonces tenemos un buen ejemplo de una palabra en inglés muy utilizada ya en nuestra época y que la hemos, pues naturalmente reformado, ha tenido sus cambios, ¿no? Entonces ahora vamos a ver exactamente eso. Entonces, mindfulness es esto que llamamos hoy en día el encuentro del budismo con la modernidad. Ese es un primer tema. El segundo tema es el budismo moderno, es decir, no solamente tenemos el canon y los maestros en particular de las tradiciones por toda Asia, sino que tenemos una progresión y una manera de vivirlo actualmente en países como China, Japón, Vietnam, eh, Tíbet, bueno, más bien diríamos Bután, porque Tíbet es chino, y también es una manera de entender los practicantes modernos, ¿no? Y otra manera que es súper interesante y súper importante desbrozar es de qué manera o en qué época vivimos, ¿no? Vivimos en la época del celular, en la de los aviones y en la del peligro nuclear, ¿no? Si ponemos en algún sentido que ha revivido ese peligro. Entonces, en este encuentro se sitúa Luis Oscar para entender algunos de los ideales y miedos que tenemos en la época, ¿no? Y por qué nos interesó tanto el mindfulness o la meditación budista. Voy a ponerme por acá. Bueno, repito, mindfulness en términos sánscritos es memoria, rememoración, recordación. Es una palabra que también, de hecho, en las religiones de la India pues atendía, digamos, a lo que nosotros denominamos mitos, leyendas, ¿no? Lo que escuchamos, lo que recordamos de mutua voz, ¿no? El Smirti en México, por ejemplo, sería La Llorona, ¿no? Una historia que escuchamos desde pequeños y que consideramos parte de nuestra tradición oral. Ahora también, en términos más situados de la tradición india de budismo, en particular, bueno, una tradición que, repito, proviene del norte de la India, más bien, pero que podemos tener claramente en textos como el de Shantideva, del Bodhicharyavatara, para quienes no lo conozcan, por ahí lo vamos a poner. Es un texto importantísimo de la tradición tibetana, que proviene de India, y que usa en general esta palabra para prácticas meditativas. De hecho, hay un capítulo que se trata solamente de la concentración y del uso del Smriti, entre otras cosas. Bueno, Smrti, para tenerlo más en términos prácticos, significa tanto cuidar la atención en el sentido presente, esta onda, como nos diría la maestra, ¿no? Desde que éramos pequeños, de, oye, pon atención al pizarrón, eso es cuidar la atención, no te me distraigas. Pero también Smirti es hacer memoria, ¿no? Un poco como la maestra diciéndote, acuérdate de las tablas, ¿no? De multiplicar. No es un tema solo de atención, sino también de que ya lo practicaste tanto que van a venir a ti, ¿no? Los resultados de las tablas de multiplicar. Entonces, de alguna manera, el que medita o el que se sienta y de manera práctica
usa Smirti, no solamente cuida la atención, también sabe qué hacer con ella, ¿no? Y eso es importantísimo. Cuando digo que sabe qué hacer con ella, entonces quiero decir que tiene ciertos contenidos, tiene cierta instrucción, tiene un cierto pasado que rememorar. No viene del vacío, ¿no? No basta ahora sí que con el puro presente, con la pura presencia, para trabajar con la meditación budista o Smirti, o que veremos ahora de qué manera crítica se volvió la palabra mindfulness. Pero bueno, ¿qué es lo que hay que recordar? Obviamente es una cuestión doctrinal, una cuestión de dogmas, una cuestión de ciertos límites que la tradición te hereda, como una cosa que se llama el principio de insatisfacción o dukkha, tipo de conducta moral, o que conocemos como shila, un fin superior como moksha, o que normalmente denominamos iluminación o despertar. Estas cosas, digamos, conducen, o al menos le permiten al practicante que su smriti tenga algo que hacer, ¿no? O sea, su smriti está lleno, repleto de una práctica de rememoración viva de su tradición. En este sentido, solo como nota, también nos obliga a pensar que en el caso del budismo, como cualquier otra práctica también, digamos, cualquier otra religión o espiritualidad, por ahí es importante tenerlo en cuenta. Les recomiendo mucho los propios videos que hace aquí el blog Amanecer para criticar esas dos nociones, ¿no? De religiosidad y espiritualidad, pero dejémoslo así por ahora. Pero como el budismo, que podemos decir casi una religión universal o algo por el estilo, en realidad está súper arraigada a una tradición, ¿no? Y podríamos verlo prácticamente como también la obligación de verlo como una religión situada de un pueblo originario, y que si le quitas o si le arrancas su cultura, también pierde mucho de su capacidad de rememoración, justamente, ¿no? Su smrti se vuelve más débil. Y eso no nos debe pasar como algo menor, ¿no? No puede ser, o más bien, Luis Oscar nos manda un poco a la problematización de decir, esto de que pareciera que el científico es capaz de analizar las neuronas y la conciencia, no es de manera tan neutral, porque pareciera que hacen una operación en donde eso que descubren los científicos, claro, ya lo sabían, ¿no? Ciertos maestros budistas, y entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con estas asimilaciones rápidas de lo que según esto es lo mismo, ¿no? Solo para poner otro ejemplo típico, que en general quien ya conoce mucho de budismo, conoce un poco de budismo, conoce estas palabras en sánscrito, que representan más procesos o mayor especificidad del tema de la atención o del smrti, ¿no? De poner o recordar algo. La práctica del shamatha, que está unida a la práctica del samadhi, la práctica del vipassana, que está unida a la práctica o al entendimiento de lo que se conoce como prana. Estos cuatro términos que pongo aquí solamente es un ejemplo de cómo es necesaria la tradición para practicar ciertos tipos de meditaciones o smrti, o ciertos tipos de recordación que la tradición, en este caso budista, ha legado, ¿no? Entonces, no estamos hablando en vacío, hay mucho de ese pasado que necesitamos entender. En el libro, aquí repito, súper recomendado, de Luis Oscar Gómez de 2019, el ejemplo de la meditación budista, él usa 6 fuentes canónicas para hablar, en primer lugar, de cómo eh, lo que conocemos como meditación budista se parece a algunos ideales de nuestra época en términos de psicoterapia, sobre todo en términos de cómo reducir el estrés, combatir el dolor, combatir el rumiar los pensamientos, es decir, la ansiedad en general, que es un síntoma típico de nuestra época, la ansiedad, el tema del miedo, que proviene de los pensamientos y que va a desmenuzarlos, ¿no? Nos dice por ahí, bueno, lo cito aquí de manera breve, está el Udana, el Sala Sutta y el Buddhacharita, el Satipatthana Sutta, el Mahasaka Sutta y el Bhavanakrama. Entre estos, para no, recomendadísimo ir uno por uno, pero en el caso del Sala Sutta, que tiene que ver con un sutra alrededor de un ejemplo típico que tiene que ver con las dos flechas. Hay una flecha que, digamos, es del orden del dolor físico, y hay una flecha que se asesta en el dolor, digamos, mental, ¿no? O sufrimiento. Estas son las dos típicas distinciones que tenemos sobre los sufrimientos, ¿no?
te aqueja un dolor físico o tienes un dolor, digamos, del orden mental. Bajo ese primer esquema que nos permite ver el Sala Sutta, pareciera que sí se parece un montón a nuestros ideales, ¿no? De combatir no exclusivamente las enfermedades de orden físico con analgésicos, sino que en nuestra época, muy sintomáticamente, sobre todo padece de enfermedades mentales o de enfermedades, digamos, que afectan el funcionamiento de la psique y que sencillamente nos quitan nuestra tranquilidad, ¿no? Pero después, cuando abandonamos este sutta y nos vamos a textos, digamos, de una cualidad mucho más preparada para meditadores, el máximo ejemplo me parece es el Bhavanakrama, que es un texto ya hecho por monjes, por Kamalashila, ya en una época muy posterior a la vida del Buda, en el caso, por ejemplo, del Buda Charita, recomendadísima. Buda Charita también tiene que ver con las prácticas del propio Buda Shakyamuni, pero bueno, nos interesa, digamos, unos siglos posteriores con mucho mayor potencial discursivo de los monjes, como el Vapanakrama, donde ahí pareciera que el tema no tiene tanto que ver con solo aliviar un cierto dolor o adquirir una cierta tranquilidad, sino que por el contrario, el Kamalashila, que es el autor del Vapanakrama, dice de manera categórica que no basta con el control mental de la tranquilidad. Hay otros eh, límites que hay que sobrepasar. En la tradición budista se les denominan kleshas. Hay, las traducciones posibles son como obscuridades o límites o eh, digamos, una especie de criba entre lo que podemos practicar y que es posible, digamos, purificar. Y hay otro lugar donde la purificación, por más que le demos a la práctica, no basta, ¿no? Como que recuerda, desde mi punto de vista, mucho a cierta cualidad de la gracia, donde no todo tiene que ver con la voluntad, sino que hay algo ahí que si estás en el lugar correcto, con la práctica correcta, con el maestro correcto, con el acompañante correcto, y hay una promesa que cumplir, eso es muy típico, por ejemplo, del Mahayana budista, pues logras romper estas barreras y sí alcanzar lo que se conoce como el 10º Bhumi. Estamos ya metiéndonos en un tema muy de doctrina budista, pero lo que quiero decir aquí es que de parecer algo de muy fácil entendimiento, por ejemplo, a la psicoterapia actual, como de vamos a vencer el sufrimiento mental, de eso se trata, para cuando llegamos a este tipo de textos mucho más específicos de los ideales y de la manera de entender el mundo de parte de Kamalashila o del budismo indio-tibetano, pues no tiene nada que ver, ¿no? Ya estamos hablando de un problema casi cósmico y que no atiende, por tanto, al orden de la idea de la psicoterapia actual, ¿no? Cuando digo cósmico, digo, ahí nos podemos meter en grandes problemas, pero lo que quiero decir es que Bhavana- el Bhavanakrama dice al fin del día que solo hasta que abandonemos completamente la idea del yo y lo mío, estaremos aliviados de todo sufrimiento, de todo dukkha, ¿no? Y eso es, digamos, no se parece nada a lo que tenemos en nuestra psicoterapia actual. Dejo ahí esa nota para seguir. Me encanta moverme aquí. Y entonces lo que tenemos como nota crítica que nos da Luis Oscar Gómez, este libro, chiquitito, es, bueno, obviamente que cuando abordamos poco a poco textos budistas, no encontramos como eh, ya tanta cercanía con nuestros ideales, ¿no? Y contra nuestras ansiedades modernas, que siempre hay que tenerlo presente, pero eso no significa que el Bhavanakrama o cualquier otro texto budista no tenga que ver con nosotros, ¿no? Tiene que ver con nosotros en la medida en que nosotros vivamos eh, pues sí, aproximamiento a nuestras propias preguntas y dolores, ¿no? En este caso modernos. Entonces tenemos un budismo que es enorme, que está en Asia, pero que ha tenido una asimilación, adaptación, transformación y transferencia, cuatro conceptos que son importantísimos. No abordaré cada uno, pero bueno, solo los dejo ahí para que incitar más la lectura del libro, que
nos obliga a pensar una cosa muy simple, que es historizar esto. Es, a ver, hace 2500 años, de manera tradicional, se considera que el Buda Shakyamuni, en el norte de la India, un príncipe que sale del palacio, logró la iluminación y transmitió este mensaje a discípulos y se extendió en general, pues, por casi toda Asia, ¿no? Eh, Después, con la llegada, por ejemplo, de la conquista, solo para citar algo muy claro, la conquista de la British Indian Company ya en los 1700, tenemos una primera aproximación occidental de manera más programada, por ejemplo, del budismo y de otras religiones de Asia o orientales, que tienen un marco colonial, ¿no? Que tienen un marco de entender qué es eso de lo extraño y qué es esta religión, ¿no? Frente a eso, digamos, hay los primeros expertos ya de manera clara en los 1800 de textos de la India, en Alemania, en Francia. París era un gran centro de traducciones, por ejemplo, el Bhagavad Gita o de los Upanishads. Tenemos al filósofo Schopenhauer que leía algunos Upanishads. Por ahí hay algún dato de que conocía la historia del Buda, pero no se sabía mucho todavía en el tiempo de Schopenhauer. Estamos hablando de 1850, 1860 en Alemania. Posteriormente, al boom, digamos, oriental europeo, también el mundo estadounidense le interesa mucho, el mundo oriental. Por ahí hay un montón de textos, también aquí en el blog Amanecer habla Elías un poco de esa historia, de cómo llegó a América y de cómo llegó a ciertos grupos ocultistas sobre todo. Pero bueno, por fin, para llegar a los 1900, los primeros grupos de eh, migrantes, sobre todo japoneses y chinos, que llegan a América, en el caso de Brasil, Perú, algunos llegaron a México, tenían sus pequeños grupos familiares de práctica budista. Por ahí también llega, sobre todo a Estados Unidos, el Zen, lo popularizan, llegan algunos maestros tibetanos también a Estados Unidos, pero ya estamos hablando de 1970 prácticamente, como personajes como Choyan Trungpa, Rinpoche. En México hay los primeros practicantes del Zen en los 60. Entonces tenemos una historia moderna, en el caso de hispanohablantes, muy particularmente en México, lo voy a decir así, porque es el caso que más he escuchado y también remito a cierta conferencia de Roberto García sobre el caso de México y el budismo, que está en YouTube. Eh, como tenemos entonces un panorama donde lo que nos ha llegado de lo que conocemos como budismo es en inglés, es bajo la aceptación de esos filólogos y esos expertos, que son particularmente estadounidenses, y que para cuando llega a México, pues pertenece a una cierta clase social, generalmente clases sociales altas, con ideales y maneras de vivir perfectamente integrados a la modernidad. Viajan, se mueven, tienen dólares, tienen un buen pasaporte, y todo eso hace que el budismo, claro, tenga practicantes mexicanos, pero que puedan ir, por ejemplo, a Nepal, ¿no? Entonces tengan un doble feedback, puedan ir a Asia, pero también se la pasan en Estados Unidos, sus maestros viven en Estados Unidos, pero vienen a México. Todas estas pequeñas cosas hacen, solo para dar un ejemplo, eh, en mi grupo, en Sangha, donde practico, una cierta facilidad de hablar algunos términos en inglés y asimilarlos como naturalmente del budismo, porque claro, los maestros hoy en día, en el caso del budismo tibetano, pues hablan en inglés, ¿no? Entonces pareciera que esa es la lengua franca en la que puedes hablar en inglés. Hay otros que prefieren conservar términos en sánscrito, hay otros que prefieren conservar términos en tibetano. Y tenemos ahí algo muy rico, pero algo que también, bueno, en mi caso, que me toca a veces traducir o ayudar a ciertas traducciones a mi comunidad con un monje nepalí, pues se vuelve pues, un problemón, ¿no? Un berenjenal, porque no sabes si para dónde va la discusión, o si había la pregunta hacia el lado, o el término era más exacto. Y bueno, se pone muy interesante, pero también nos pone a nosotros en perspectiva este libro, que es de Luis, y en general estas primeras aproximaciones, en la idea, en la problemática de dónde estamos situados, ¿no? Desde dónde hablamos cuando decimos budismo.
Bueno, a partir de eso, solo quiero dar un pequeño atisbo de lo que a partir de este texto quisiera seguir hacia adelante, que es el Abhidharma. Le puse aquí Psicología del Despertar, solo como para picar un poco la cresta. Vamos a hablar de textos, por ejemplo, el de Chogyam Trungpa, que titularon esto en español como Psicología Budista. Muy, muy debatible ese título, habrá que verlo. Tengo otro en inglés que se llama eh, The Buddhist Psychology of Awakening, me gusta más, Psicología del Despertar. Y tengo por último un compendio, ya este es por un tibetano, pero es un comentario al Abhidharma Kosha, que ya de hecho es un comentario a lo que se le conoce como Abhidharma en el budismo. Eh, Creo que en otro video haré más referencia a la Abhidharma en sí. Me interesa mucho la Abhidharma porque es una manera también, desde mi punto de vista, como abordarle a los problemas que nos deja aquí Luis con este pequeño texto, ¿no? Como desde dónde nos metes, dónde te metes, qué puerta vas a usar, con qué terminología. Y desde mi punto de vista, y lo he discutido también, por ejemplo, con Lopon Jigme, que es nuestro maestro residente, es súper importante tener estas bases de la Abhidharma, ¿no? Me lo decía él, ¿no? En conversaciones. Y bueno, vamos a ver en los próximos videos estos 5 conceptos que los tomo de la traducción del libro de Chogyam Trungpa. No necesariamente tienen que ser estos, pero lo veremos. Que se llama Los 5 skandhas, que se conocen como forma, sensación, percepción, intelecto y conciencia. Nosotros diríamos que es algo así como la psique y el mundo, o le podríamos poner psique-mundo, veremos por qué. Y me interesa, bueno, que vayamos hacia allá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es relevante ir hacia Abhidharma con los problemas que nos ha dejado Luis Oscar? Bueno, porque según Chogyam Trungpa, este maestro budista, en este texto de reflexiones sobre la Abhidharma, lo que tenemos en el origen, si podemos nombrar así, es una mente neurótica. Vamos a ver, fíjense, me parece súper interesante, él usa la palabra neurótica, obviamente con el trasfondo occidental cultural de que neurosis es una cosa que, por ejemplo, adoptó Sigmund Freud y el psicoanálisis, ¿no? Está también un poco dialogando con eso. Y dice Chogyam, nuestra pregunta fundamental es qué es real, qué no es lo real, ¿no? Este siempre es nuestro mayor problema. ¿Sigue siendo válida esta pregunta? ¿Sigue siendo, por ejemplo, la pregunta en psicoterapia y de meditación budista? ¿O no lo es, no? O preguntas que yo sigo planteándome en torno, por ejemplo, a lo que nos dejó ya el texto de Luis. Yo solo, bueno, avanzaré un poco más de manera breve para solo tenerlos pendientes. Quiero abordar una sintomatología de esto que Chogyam Trungpa habla como nuestro problema inicial y que va a remitir en última instancia porque hay que practicar de una cierta manera budista. Esto forma parte, digamos, del Smriti, ¿no? Si no tienes estos básicos entendimiento del problema o de los síntomas, pues ¿para qué demonios aplicas un antídoto, no? Entonces, es importante escuchar y leer a Chogyam Trungpa, lo haremos en un siguiente video. Tenemos entonces la sintomatología, veremos la etiología, o qué causa qué, cuál es la causa y por qué es válido meditar, por qué el estado actual bueno, porque el estado actual de la conciencia implica su causa, ¿no? Es súper importante. El estado actual de nuestra conciencia ya nos dice un montón de cosas. Eso es típico de Smriti. Nos compenetramos con la causa a través de la meditación. El origen literalmente está en nuestras narices. Esto para abonar al Smriti. Más cosas sobre Smriti que hay que tener presente, o sobre la tradición que nos quiere recordar, es las 4 nobles verdades, la cuarta noble verdad sobre el camino, sobre la siguiente noble verdad es sobre la eliminación del sufrimiento, la siguiente noble verdad es la causa, o que el sufrimiento es causado por una serie de condiciones, y, digamos, el número 1, la primera noble verdad es que todo es originado por el principio de dukkha o de insatisfacción. Todo esto que les presento va a estar en los próximos videos de manera viva, no de manera tan explícita, pero son cosas que hay que tener presentes para abordar, digamos, el Abhidharma y en general el budismo, ¿no?
y se considera también parte del Smriti. Eh, por último, sintomatología, etiología y terapéutica es un lenguaje médico muy común en la manera en que se le entendía al Buda. De hecho, uno de los epítetos del Buda es el médico, el que lo cura todo. Y este es el típico terapéutica que tenemos, que tiene la tradición, ¿no? También forma parte del Smriti, que conocemos como el camino óctuple. La recta visión, el recto pensamiento, la recta palabra, la recta conducta, la recta manera de ganarse la vida, la recta determinación de las metas, la recta recordación. Esto podría ser, por ejemplo, esto es Smriti también, y la recta contemplación, o que conocemos como prácticas meditativas, ¿no? Repito, voy rápido, pero quiero que animarlos a que este tipo de temas y de esta manera queremos abordar estas problemáticas. Bueno, eh, con el fin de solo darles un atisbo de lo que me interesa hablar posteriormente de los 5 skandhas, de una manera problematizar el tema médico o el tema de sintomatología, etiología y terapéutica, que es muy típico también de la manera en que aborda el propio budismo y la tradición sus temas. Me parece que podemos darle la vuelta y entender de una manera, digamos, desde mi punto de vista, con mayor profundidad, lo que se conoce como Smriti, o que normalmente en otros contextos se le denomina es mindfulness, pero que quiero que dejen por acá sus comentarios sobre mindfulness, seguramente tienen un montón de experiencias de mindfulness, pero que en esta ocasión rescato que mindfulness tiene que ver con recordar la tradición. Y solamente podemos recordar la tradición si conocemos poco a poco la tradición budista, que en este caso es lo que nos convoca. Bueno, con esto en mente, yo me despido y nos veremos próximamente de nuevo en Amanecer con el próximo video sobre escandas y el Abhidharma. Muchas gracias. Hasta la próxima.